Mi esposa y yo estábamos sentados a la mesa, los dos solos. En ese instante, no sé ni cómo, vinieron a mi mente recuerdos de mis padres. Cuando era joven, durante las fiestas navideñas, tenía un montón de invitaciones para asistir a cenas y fiestas con mis amigos. Y aunque en casa también teníamos cenas especiales, yo siempre prefería asistir a esas reuniones con mis amigos en lugar de pasar la velada con mi familia. Mi padre siempre quiso que toda la familia, al menos el día de Navidad, estuviéramos juntos y por eso siempre nos decía que dividiéramos las fechas. Que los que ya estaban casados pasaran la fiesta del Año Nuevo en casa de sus suegros y que los solteros la pasáramos con los amigos. Lo único que nos pedía era que la Navidad la pasáramos con él y con mi madre. Nunca le pudimos cumplir. Mis hermanos ya casados nunca pudieron. Siempre alegaron que la casa de mis padres estaba muy lejos de sus domicilios, que hacía mucho frío, que había nevado. En fin, siempre excusas. Los solteros siempre preferimos salir con los amigos para bailar, divertirnos y beber. Siempre preferimos estar con otras personas antes que con nuestros padres. Nuestras atenciones y afectos siempre fueron para con otras personas. Pero una noche de diciembre, mi hermano mayor nos convocó a todos los demás para hacernos saber que deberíamos pasar más tiempo con nuestros padres, ya que nunca después de haberse casado los mayores habíamos pasado una Navidad todos juntos. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que mi hermano estaba pasando por lo mismo que mis padres, ya que sus hijos mayores empezaban a pasar esas fechas con sus amigos y él y su esposa se encontraron solos en Navidad. Todos estuvimos de acuerdo en que pasaríamos la Navidad en casa de mis padres. Al enterarse, mis padres se pusieron muy felices. Mi padre le dijo a mi madre que preparara una gran cena. En la casa todo era felicidad. Mi padre se acercó y me dijo: «Estoy muy feliz, hijo, porque por fin voy a tener a todos sentados en la mesa de nuestra casa, como cuando eran pequeños. Quiero ver a mi hijo, el mayor, sentado a mi derecha, y a ti, a mi izquierda, por ser el más pequeño. Tu madre estará en el extremo opuesto junto a tus hermanas». Estaba tan feliz y emocionado que me dio un abrazo tan lleno de amor que casi me saltan las lágrimas. Todo estaba listo. Eran las 19 horas y les dije a mis padres: «Voy a salir un momento para comunicarle a mis amigos que no pasaré Navidad con ellos, sino con mi familia». Mi padre me dijo: «Haces bien, hijo, para que no te estén esperando». Luego me dio una palmada en el hombro mientras sonreía. Cuando salí, me esperaban dos de mis amigos a los que les comenté que me quedaría con mis padres, pero ellos insistieron en que por lo menos brindara con ellos para que sintieran que yo estuve ahí. Acepté. Al fin y al cabo sería solo un brindis, pero el brindis se fue alargando hasta casi la medianoche. Todo el tiempo pensaba que mis hermanos y hermanas ya estarían en casa con mis padres, esperándome para empezar. Por fin, con un fuerte sentimiento de culpa por no haberme ido de inmediato, me retiré sin despedirme de mis amigos. Presentía que recibiría algún reproche por parte de mis hermanos y que todos estarían enojados conmigo al llegar a casa. Cuando iba acercándome, me di cuenta de que no escuchaba voces, ni cantos, ni risas de parte de mi familia. Pensé que, por estar fría la noche, se encontrarían en el interior de la casa con mis padres, a un lado de la chimenea, calentándose todos juntos. Así es que entré por la puerta intentando ser discreto.
pensando que si me preguntaban les diría que me había quedado dormido o algo así. Cuando abrí la puerta, no oí ningún ruido. Solo escuché la conversación de mi padre con una voz quebrada por el llanto, diciéndole a mi madre: no vino nadie. Ni siquiera el menor de nuestros hijos que vive con nosotros está aquí. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos que no quieren pasar tiempo con nosotros en una noche tan especial? Somos sus padres. Esta casa la construimos para ellos con todo nuestro amor, esfuerzo y trabajo. ¿Por qué no nos pueden dedicar un día? Si nosotros les dedicamos toda nuestra vida. Se oía mucha tristeza en sus palabras. En ese momento no tuve valor suficiente para acercarme. Seguí oyendo a mi madre, que le contestó con unas palabras que aún retumban en mi mente. No te preocupes. Los padres tenemos que entender que solo estamos en el pensamiento de nuestros hijos cuando son pequeños. Pero cuando crecen, ese pensamiento lo ocupan en otras cosas, como el colegio, sus tareas, la diversión, sus amigos, las fiestas. Después el noviazgo, el trabajo, la esposa y hasta sus propios hijos. Sus ocupaciones y preocupaciones son otras, y nosotros no somos parte de ellas. Quédate tranquilo. Todo lo que hicimos y les dimos fue por amor. ¿Tú crees que van a preferir pasar la noche de Navidad con un par de viejos que ya no pueden ni bailar, que ya no tienen gracia ni para hacerles reír y que se quejan por todo? Anda, anímate. Mira, voy a poner los 10 platos sobre la mesa y a medida que vayan llegando, les iremos sirviendo. ¿Quieres ayudarme? Sentí un enorme nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Me sentí tan desagradecido, tan mal hijo, tan avergonzado. ¿Cuánto tiempo le he dedicado a otras personas y actividades nada importantes comparadas con mis padres? ¿Cuántas veces he dejado de abrazarlos, de besarlos y de decirles cuánto les amo? Salí de donde estaba y abracé a mi padre y le pedí perdón. Luego fui con mi madre. Le besé las manos y me arrodillé. Ella me acariciaba el pelo mientras mi padre se secaba las lágrimas y, dándome la mano, me sentó a su derecha y dijo: no es necesario que todos estén. Uno solo representa a todos los demás. Amor, sirve la cena, que nuestra familia ha llegado. Hoy, mis hijos no están conmigo, y en mi mesa están los 2 platos servidos. En cuanto llegue alguno, tan solo uno, entonces mi familia habrá llegado. Dios. 4 reflexiones que cambiarán tu vida para siempre. Número 1. Deja de perseguir la felicidad. Un anciano vivía en el pueblo. Todo el pueblo estaba cansado de él. Siempre estaba sombrío. Se quejaba constantemente y siempre estaba de mal humor. Cuanto más vivía, más vil se volvía y más venenosas eran sus palabras. La gente hacía todo lo posible por evitarle porque su desgracia era contagiosa. Creaba la sensación de infelicidad en los demás. Pero un día, cuando cumplió 80 años, ocurrió algo increíble. Al instante, todo el mundo empezó a oír el rumor: el viejo está feliz hoy, no se queja de nada.
Sonríe e incluso su cara está más fresca. Pareciera que hubiese rejuvenecido. Todo el pueblo se reunió en torno al hombre y le preguntó: ¿qué te ha pasado? El anciano respondió: nada especial. Llevo 80 años persiguiendo la felicidad y fue inútil. Entonces, decidí vivir sin felicidad y solo disfrutar de la vida. Por eso ahora soy feliz. Número 2. Dejar de estresarse tanto. Érase una vez un profesor de psicología que se paseaba por un escenario mientras enseñaba principios de gestión del estrés a un auditorio lleno de estudiantes. Mientras levantaba un vaso de agua, todos esperaban que les hiciera la típica pregunta de ¿vaso medio vacío o vaso medio lleno? En cambio, con una sonrisa, el profesor preguntó: ¿cuánto pesa este vaso de agua que estoy sosteniendo? Los estudiantes gritaron respuestas que iban desde 8 onzas hasta un par de libras. Entonces, el profesor de psicología respondió: desde mi punto de vista, el peso absoluto de este vaso no importa. Todo depende del tiempo que lo sostenga. Si lo sostengo durante 1 o 2 minutos, es bastante ligero. Si lo sostengo durante 1 hora seguida, su peso puede hacer que me duela un poco el brazo. Si lo sostengo durante un día seguido, es probable que mi brazo se acalambre y sienta que lo tengo completamente entumecido y paralizado, obligándome a dejar caer el vaso al suelo. En cada caso, el peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sostengo, más pesado me parece. Mientras la clase sacudía la cabeza en señal de acuerdo, continuó: tus tensiones y preocupaciones en la vida son muy parecidas a este vaso de agua. Piensa en tus problemas por un rato y no pasa nada. Piensa en ellos un poco más y empieza a doler un poco. Piensa en ellos todo el día y te sentirás completamente entumecido y paralizado, incapaz de hacer otra cosa hasta que los dejes caer. Número 3. No fastidies a tus amigos. Vijay y Raju eran amigos. Un día, mientras estaban de vacaciones explorando un bosque, vieron que un oso se acercaba a ellos. Naturalmente, ambos se asustaron, así que Raju, que sabía trepar árboles, se subió a uno rápidamente. Nunca pensó en su amigo o en ayudarlo a subir junto con él en el árbol, simplemente porque él no sabía trepar. Vijay, sintiéndose temeroso, viendo que su amigo lo había dejado en el piso, pensó por un momento. Había oído que los animales no atacan a los cadáveres, así es que se tiró al suelo y contuvo la respiración. Cuando el oso llegó, lo olió. Pensó que estaba muerto y continuó su camino. Raju, después de bajar del árbol, le preguntó a Vijay: ¿qué fue lo que el oso te susurró al oído? Y Vijay le respondió: el oso me pidió que me mantuviera alejado de amigos como tú. Número 4. Tus buenas acciones, por pequeñas que sean, podrían cambiar el mundo. Todos los domingos por la mañana hago un ligero recorrido por un parque cercano a mi casa. Hay un lago situado en una esquina del parque. Cada vez que hago ejercicio cerca del lago, veo a la misma mujer mayor sentada en la orilla del agua con una pequeña jaula de metal a su lado. El domingo pasado me picó la curiosidad, así es que dejé de correr y me acerqué a ella.
Al acercarme, me di cuenta de que la jaula metálica era en realidad una pequeña trampa. Había 3 tortugas, ilesas, caminando lentamente alrededor de la base de la trampa. Tenía una 4ª tortuga en su regazo que estaba frotando cuidadosamente con un cepillo esponjoso. «Hola», le dije. «Te veo aquí todos los domingos por la mañana. Si no te importa que te moleste, me gustaría saber qué haces con estas tortugas». Ella sonrió. «Estoy limpiando sus caparazones», respondió. «Cualquier cosa en el caparazón de una tortuga, como algas o escoria, reduce la capacidad de la tortuga para absorber el calor e impide su capacidad para nadar. También puede corroer y debilitar el caparazón con el tiempo». «Vaya, es muy amable de tu parte», exclamé. Y ella continuó. «Paso un par de horas todos los domingos por la mañana, relajándome en este lago y ayudando a estos pequeñines. Es mi extraña forma de marcar la diferencia». Aquello me pareció algo extraño. Así es que le dije: «Pero, ¿no viven la mayoría de las tortugas de agua dulce toda su vida con algas y escorias colgando de sus caparazones?» A lo que ella me dijo: «Sí, por desgracia, así es». Me quedé un poco confundido. Y luego le dije: «Entonces, ¿no crees que podrías emplear mejor tu tiempo? Quiero decir, creo que tus esfuerzos son amables y todo eso, pero hay tortugas de agua dulce que viven en lagos de todo el mundo. Y el 99% de esas tortugas no tienen gente amable como tú para ayudarlas a limpiar sus caparazones. Así que, sin ánimo de ofender, ¿pero en qué medida tus esfuerzos localizados marcan realmente la diferencia?». La mujer comenzó a reírse en voz alta. Luego, miró a la tortuga que tenía en su regazo y le quitó el último trozo de alga del caparazón. Y entonces me miró y me dijo: «Cariño, si este pequeñín pudiera hablar, te diría que acabo de marcar la diferencia en el mundo». De Dios. El ladrillo. Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: «¿Qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto?». Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: «Es un auto nuevo, y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso?». «Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer», suplicó el niño. «Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía». Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. «Es mi hermano», le dijo. «Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo». Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo: «¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí».
Soy demasiado pequeño. Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie. «Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias», le dijo el niño. El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención. La taza rota. Una de mis tazas de café favoritas de mi colección, que guardaba en un mostrador, se rompió esta semana. No estoy seguro de cómo sucedió. La encontré en el mostrador con el mango roto. Era muy especial para mí, pues un amigo me la dio porque tiene inscrita en ella uno de mis versos bíblicos favoritos. Me quedé mirando la taza con desilusión. Antes era una buena taza, con un verso significativo, pero siempre estuvo en el mostrador, guardada, sin uso y en ocasiones con polvo. Así es que me pregunté, ¿por qué tenía esa taza en un lugar que no era para ella? Si ellas están hechas de cosas con un propósito. Las tazas se hacen para beber café, té, chocolate caliente, para sostener los bolígrafos, para recoger el cambio o darle un uso. No están hechas para simplemente sentarse en un estante y acumular polvo. Cuando se usa una taza existe la posibilidad de que se dañe o de que se rompa, pero al final esa taza tuvo la oportunidad de ser usada para algo útil. Por lo tanto, decido que esta taza pase a tener un nuevo objetivo, un nuevo propósito de ser. ¿Y qué es lo que deja toda esta enseñanza? Pues bien, fuimos creados con un propósito. Fuimos creados a abrazar la vida y no quedarnos sentados viendo pasar nuestra vida sin emoción alguna. Jesús dijo: «He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia». Y Pablo dijo que fuimos creados para hacer buenas obras. La vida abundante no se da sin riesgos. Hacer buenas obras no está exento de peligros. La vida es para vivirla. Cuando se vive la vida, hay riesgos. Cuando vives puedes salir herido. Cuando vives puedes experimentar decepciones. Cuando vives puedes sufrir daños. Cuando vives puedes sufrir rupturas. No permitas que tu vida termine en un mango roto. Sigue empujando hacia adelante. Continúa avanzando hacia el premio al que Dios te ha llamado. Date cuenta de que Dios tiene una meta para tu vida y aún no has llegado a ella.
Pide a Dios y te dará más de lo que puedas imaginar. Había una vez un muchacho que vivía en una casa grande sobre una colina. Amaba a los perros y a los caballos, los autos deportivos y la música. Trepaba a los árboles e iba a nadar. Jugaba al fútbol y admiraba a las chicas guapas. De no ser porque debía limpiar y ordenar su habitación, su vida era agradable. Un día, el joven le dijo a Dios: «He estado pensando y ya sé qué quiero para mí cuando sea mayor». Y Dios respondió: «¿Qué es lo que deseas?». «Quiero vivir en una mansión con un gran balcón y un jardín en la parte de atrás, y tener 2 perros San Bernardo. Deseo casarme con una mujer alta, muy hermosa y buena, que tenga una larga cabellera negra y ojos azules, que toque la guitarra y cante con voz alta y clara. Quiero 3 hijos varones, fuertes, para jugar con ellos al fútbol. Cuando crezcan, uno será un gran científico, otro será político y el menor será un atleta profesional. Quiero ser un aventurero que surque los vastos océanos, que escale altas montañas y que rescate personas. Quiero conducir un Ferrari rojo y nunca tener que limpiar y ordenar mi casa». «Es un sueño agradable», dijo Dios. «Quiero que seas feliz». Un día, cuando jugaba al fútbol, el chico se lastimó una rodilla. Después de eso, ya no pudo escalar altas montañas, grandes, y mucho menos surcar los vastos océanos. Así, sin ni siquiera trepar árboles, estudió mercadotecnia y puso un negocio de artículos médicos. Se casó con una muchacha que era muy hermosa y buena, de una larga cabellera negra. Pero era de corta estatura, no era alta, y tenía ojos castaños, no azules. No sabía tocar la guitarra y mucho menos cantar, pero preparaba deliciosas comidas chinas y pintaba magníficos cuadros de aves, y cocinaba aves sazonadas con exóticas especias. A causa de su negocio, el hombre vivía en la ciudad, en un apartamento situado en lo alto de un edificio, desde el que podía ver el océano azul y las titilantes luces de la urbe. No contaba espacio para 2 San Bernardos, pero era dueño de un gato esponjado. Tenía 3 hijas, todas muy hermosas. La más joven, que debía usar silla de ruedas, era la más agraciada. Las 3 querían mucho a su padre, no jugaban al fútbol con él, pero a veces iban al parque y disfrutaban lanzando un disco de plástico. Excepto la pequeña, que se sentaba bajo un árbol y rasgueaba melodiosos acordes en su guitarra, entonando canciones encantadoras e inolvidables. Ganaba suficiente dinero para vivir con comodidad, pero no conducía un Ferrari rojo. En ocasiones tenía que recoger cosas en su casa, incluso cosas que no eran suyas, y ponerlas luego en su lugar. Después de todo, tenía 3 hijas. El hombre despertó una mañana y recordó su viejo sueño. «Estoy muy triste», le confió a Dios. «¿Por qué?». Este respondió: «Porque soñé casarme con una mujer alta, de cabello negro y ojos azules, que supiera tocar la guitarra y cantar. Mi esposa no toca ni canta, tiene los ojos castaños y no es muy alta. Tu esposa es muy hermosa y buena, crea cuadros maravillosos y sabe cocinar delicias». Pero el hombre no lo escuchaba. «Estoy muy triste», le confesó a su esposa un día. «¿Por qué?». «Porque soñé vivir en una mansión con un balcón y un jardín en la parte de atrás y que tendría 2 San Bernardos. En lugar de eso, vivo en un apartamento en el piso 47.
Nuestro apartamento es muy cómodo y podemos ver el océano desde el sillón de la sala. Tenemos amor, pinturas de aves y un gato esponjado, por no mencionar a nuestras 3 hermosas hijas. Pero el hombre no la escuchaba. Estoy muy triste, le dijo en otra ocasión en una de sus visitas a su psicoterapeuta. ¿Por qué razón? Porque soñé con ser un gran aventurero, y en vez de ello, soy un empresario calvo con la rodilla lesionada. Los artículos médicos que usted vende han salvado muchas vidas. Pero el hombre no lo escuchaba. Así es que el terapeuta le cobró mucho dinero y lo mandó a casa. Estoy muy triste, le dijo a su contador. ¿Por qué? Porque soñé con conducir un Ferrari rojo y que nunca tendría que ordenar mis cosas. En vez de ello, utilizo el transporte público y a veces tengo que ocuparme de los quehaceres en mi hogar. Usted viste trajes de calidad, come en buenos restaurantes y ha viajado por toda Europa, le señaló el contador. Pero el hombre no lo escuchaba. Soñaba con un Ferrari rojo para sí mismo. Estoy muy triste, le comunicó a su ministro. ¿Por qué? Porque soñé con tener 3 hijos varones, un gran científico, un político y un atleta profesional. Ahora tengo 3 hijas y la menor ni siquiera puede caminar. Pero todas son hermosas e inteligentes, afirmó el ministro. Te quieren mucho y además han sabido aprovechar la vida. Una es una enfermera, otra es pintora y la más joven da clases de música a los niños. Pero el hombre no escuchaba. Se puso tan melancólico que enfermó de gravedad. Yacía postrado en una blanca habitación del hospital, rodeado de enfermeras. Varios cables y mangueras conectados a su cuerpo a máquinas parpadeantes que alguna vez él mismo le había vendido a ese mismo hospital. Estaba triste, muy triste. Su familia, sus amigos y su ministro se reunieron alrededor de la cama. Ellos también estaban profundamente afligidos. Solo su terapeuta y su contador seguían felices. Y sucedió que una noche, cuando todos se habían ido a casa, salvo las enfermeras, el hombre le habló a Dios. ¿Recuerdas cuando era joven y te hablé de las cosas que deseaba? Sí, fue un sueño maravilloso. ¿Por qué no me otorgaste todo eso? Pude haberlo hecho, pero quise sorprenderte con cosas que no había soñado. Supongo que has reparado en lo que te he concedido. Una esposa hermosa y buena, un buen negocio, un lugar agradable para vivir, 3 adorables hijas. Es uno de los mejores paquetes que te he preparado. Sí, lo interrumpió el hombre, pero creí que me darías lo que realmente deseaba. Y yo pensé que tú me darías lo que yo quería, repuso Dios. ¿Y qué es lo que tú querías?, quiso saber el hombre. Nunca se le había ocurrido que Dios necesitara algo. Y entonces Dios respondió: quería que fueras feliz con lo que te había dado, explicó Dios. El hombre se quedó despierto toda la noche, pensando. Decidió soñar que lo que más anhelaba era precisamente lo que ya tenía. En conclusión, Dios nos da más de lo que pudiéramos imaginar. Sin embargo, estamos tan centrados en los pequeños detalles o bienes materiales que, si bien es cierto ayudan, no lo son todo. El dinero viene y va, pero las cosas buenas en el corazón se quedan para siempre.
joven le preguntó al sabio: ¿qué debo hacer para no enojarme? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. Pues vive como las flores, advirtió el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo. Pon atención a esas flores, continuó el sabio anciano, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Estas flores nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita, pues, la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás, haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. La hormiga desmotivada. Había una hormiga que llegaba temprano a su trabajo todos los días y comenzaba su jornada inmediatamente. Hacía todo con dedicación y excelencia. Era una hormiga muy productiva y estaba feliz con su función. Como la hormiga era muy dedicada, trabajaba por su cuenta. Un día, el león, quien era su jefe, se dio cuenta de que la hormiga trabajaba sin supervisión y pensó: si ella es tan productiva sin supervisión, imagínense entonces si fuese supervisada. Así pues, el león decidió contratar a la cucaracha, quien tenía demostrada experiencia en supervisión y además era famosa por redactar unos fantásticos informes. En su nuevo papel, la cucaracha se propuso como primer objetivo implementar un sistema de fichaje de entrada y salida de los empleados, con el fin de vigilar la presencia de los mismos. Tan pronto acabó con el control de presencia, decidió buscar una secretaria que le ayudara a reunir los informes, organizara los documentos y contestara el teléfono. Así que, tras varias entrevistas, contrató a la araña. El león estaba encantado con los informes que producía la araña y le pidió que además añadiera gráficos a los informes para describir las tendencias y rangos de producción. Así, él podría usar los informes en las presentaciones del consejo de administración. La cucaracha entonces decidió que necesitaba comprar un ordenador y una impresora láser para mejorar los informes de producción. En ese momento se dieron cuenta de que, con el nuevo equipo, deberían contratar también personal de informática para mantener la impresora y el ordenador. La hormiga, entretanto, que un día fue tan productiva y feliz, comenzó a sentirse agobiada por todos los datos e informes que le solicitaba la cucaracha y que ahora consumían muchísimo de su tiempo. El león se percató de la situación y decidió que era el momento exacto para contratar a un jefe de departamento para el área donde trabajaba la hormiga, ya que estaban creciendo a un buen ritmo. Realizó un larguísimo proceso de selección y finalmente decidió contratar a la cigarra. La cigarra, una vez se hizo cargo del departamento, necesitó también un asistente que trajo de su anterior trabajo, la pulga. Juntas, elaboraron una estrategia de mejoras para el departamento y un control de presupuesto. En medio de este crecimiento abrupto estaba la hormiga, que cada día se sentía más triste y desmotivada.
El gerente Cigarra habló con el león para mostrarle que necesitaban invertir en un estudio de clima laboral. Él estuvo de acuerdo, pero al analizar las finanzas se dio cuenta de que la unidad donde trabajaba la hormiga ya no rendía como antes, por lo que contrató a la lechuza, que era una consultora muy reconocida y famosa, para hacer un diagnóstico de la situación. La lechuza trabajó en este diagnóstico durante 3 meses y en su extenso informe de conclusiones afirmó que había mucha gente en la empresa. Entonces, llegó el momento de despedir a alguien de la compañía. ¿Y puedes adivinar quién fue el elegido? Sí, la hormiga. Por supuesto, porque a pesar de que había rendido mucho en el pasado, ahora estaba desmotivada y no podía seguir el ritmo de la compañía. Moraleja: el león, al darse cuenta de que el trabajo de la hormiga era un éxito, se dejó llevar por la codicia y solo pensó en aumentar las ganancias, sin valorar a la empleada que había estado esforzándose desde el principio, dando lo mejor de sí misma en el trabajo. Creó varios procesos y contrató nuevos animales, pero se le olvidó de lo principal: cuidar e invertir en aquellos que hicieron crecer la empresa en primer lugar. La hormiga, sintiéndose desanimada e inhibida por tanta novedad, empezó a producir mucho menos. Y pronto fue descartada, como si ese fuera el problema. Así sucede en la vida real. Sostenemos muchas relaciones y, en algún momento, comenzamos a descartar a las personas que están con nosotros desde el principio, solo por pensar en nuestro propio beneficio. Y de esta manera, destruimos muchos vínculos, olvidando que fueron ellos los que nos ayudaron a seguir adelante. Valora a todas aquellas personas que contribuyen en tu día y analiza tu situación. Muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo que descuidamos a las personas que más queremos.